Son muchos los remedios naturales para evitar el mal aliento. Sin embargo, la mayoría de ellos no funcionan. Y la razón es bien sencilla. No atacan el origen. Bienvenidos al arrecife. No es la primera vez que alguien aplica un remedio que en principio puede servir a la mayoría de la gente y que en su caso no. Esto lleva a la frustración y a la falsa creencia de que nuestro problema de halitosis es mucho mayor que el del resto. Algo que nos puede afectar en nuestra autoestima. Y a lo mejor es que tu problema es tan habitual y corriente como el de cualquiera, pero simplemente no has aplicado la solución apropiada a tu halitosis. Cuando alguien tiene mal aliento, busca soluciones al mal aliento en general, y ahí empieza el error. Error que vais a entender a medida que vayáis viendo este vídeo. El origen del mal aliento puede tener muchas causas, pero tiene 3 focos perfectamente definidos. Y es que sí o sí, el mal aliento vendrá o bien del estómago, de las vías respiratorias o de la boca. Y claro, en función del foco del que provenga ese olor, el remedio deberá de ser distinto. Si no aplicamos el remedio específico para el foco de dicho olor, estaremos aplicando remedios al azar, sin saber si van a funcionar. Que aciertes o no, será cuestión de suerte. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por mucho que el ibuprofeno te quite el dolor de cabeza, si lo que tienes es un catarro, pues lógicamente ese remedio no va a funcionar. Pues esto es lo mismo. Por mucho que la menta quite el mal olor de la boca, si tu mal aliento proviene de los pulmones o de otro foco distinto, seguirás igual. ¿Esto significa que la menta no es capaz de camuflar la halitosis? No, lo que significa es que no has elegido el remedio correcto. Por tanto, antes de buscar solución a tu problema, tienes que buscar el origen del foco de ese problema, para poder buscar la solución concreta a dicho problema. Lo que voy a hacer a continuación es darte una serie de pautas para que puedas reconocer el origen y además tomar las medidas específicas para ese problema. Así, de una sola vez, podrás no solo identificar el foco, sino poner solución a dicho problema. Empezamos. Primer foco, la boca. Es el más frecuente en la población y es además el que más perdura en el tiempo. Muchas halitosis aparecen o desaparecen en función de trastornos digestivos o infecciones respiratorias que pueden remitir, reaparecer o simplemente recrudecerse. Sin embargo, la halitosis bucal suele ser estable. Es un mal olor continuo en el tiempo que puede durar semanas o incluso meses. Este olor suele originarse por la proliferación de bacterias ocasionados por los procesos de masticación de los alimentos en la boca. Esta masticación lógicamente genera unos residuos que quedan atrapados entre los dientes y las encías, originando la famosa placa. Una falta de cepillado correcto en nuestros dientes acaban produciendo una colonia muy numerosa de bacterias, y son estas bacterias las que forman la famosa placa bacteriana. Dicha placa es muy fácil de reconocer, ya que el aliento suele tener un olor similar al azufre y además suele venir acompañado de un ligero sangrado que se produce en las encías cada vez que te cepillas los dientes. Mientras esa placa bacteriana esté adherida a la superficie dental y gingival, el olor seguirá allí. Por mucho que lo enmascares, no se va a solucionar hasta que acabes y elimines la placa bacteriana. Y acabar con la placa es tan sencillo como hacerte una simple limpieza de boca. Y una limpieza de boca no es cepillarte los dientes muy a fondo un día y ya está. No, cuando la placa ya está desarrollada, tienes que acudir a un profesional para que te elimine la placa adherida a los dientes. Y es que la placa, cuando lleva mucho tiempo, no sale con un simple cepillado
por fuerte que éste sea. Se necesita que se utilicen algunos tipos de herramientas o algunas fresas y otro tipo de material dental para acabar con dicha adherencia. Así que es muy fácil, pides cita a tu dentista, te hacen una limpieza de boca a fondo y fin del problema. Ya no tienes que preocuparte más del mal olor originado en la boca. Esta operación se hace en apenas media hora y no tiene molestias relevantes. Otra causa del mal aliento originado en boca es una pieza en mal estado. Una muela picada o caries producen mal olor. Algo lógico si pensamos que la caries está provocada por la acidificación que produce la proliferación bacteriana. Cuando hay muchas bacterias en la boca, aparece la caries. Dicho de forma coloquial y simplificada, la caries sería esas cacas que dejan las palomas pegadas en la barandilla de tu terraza. Para solucionar esto, más de lo mismo. Dentista, empaste y a correr. Fin del problema. Segunda causa del mal aliento. Sistema respiratorio. Una infección respiratoria puede causar mal aliento. Si tienes catarro, tos, tienes mucha secreción nasal y te huele el aliento, probablemente el origen de dicho olor sea respiratorio. Cuando uno tiene una infección en las vías respiratorias, acumula gran cantidad de moco. Si no se elimina convenientemente y pasa mucho tiempo en las vías respiratorias, empiezan a proliferar en él gran cantidad de bacterias. Y encima, obstruye las vías respiratorias, produciendo más inflamación, más irritación, más infección. El conjunto de estos mocos y esta infección producen mal aliento. Puedes reconocer por qué ese tipo de aliento desprende un olor ácido y es muy característico porque viene acompañado de mocos de color verduzco. Aliento ácido y color verduzco en los mocos. Aliento por problema respiratorio. Solución. Bueno, bebe gran cantidad de líquidos, mínimo 2 litros al día, y elimina toda la mucosidad que puedas. Puedes hacerlo bebiendo como ya te he apuntado o usando mucolíticos y expectorantes. Entre ellos los mejores serían el agua que ya he comentado y la cebolla. A medida que vayas eliminando la mucosidad y bajando la infección, verás cómo la litosis va desapareciendo poco a poco. Y tercer y último grupo, último foco de origen de halitosis, el estómago. Es quizás junto con el de la boca el más habitual y está relacionado con comidas fuertes, muy condimentadas o especiadas. Cuando comemos alimentos que son difíciles de digerir o que contienen muchas especias o especias muy fuertes, el proceso de digestión se vuelve más lento. Nuestro estómago necesita más tiempo para digerir y no solo eso, va a demandar más ácidos y enzimas de lo normal. Y eso tiene un olor. Y ese olor puede a altas concentraciones salir a través de la boca. Se reconoce este tipo de problema porque el olor suele recordar el de algunos alimentos y viene acompañado de eructos o reflujos. La mejor manera de evitar ese tipo de halitosis sería lógicamente no tomar ese tipo de alimentos, pero si ya lo has hecho, no te preocupes, tienes soluciones. Tómate jengibre picado, bébete un buen zumo de piña o tómate una fruta de papaya. Cualquiera de estos remedios, jengibre, piña o papaya, ayudarán al estómago a digerir más fácilmente y por tanto a que el tiempo que permanezca la comida en el estómago se reduzca, reduciendo con ello el mal olor. Ya hemos visto los 3 focos del mal aliento y llegados a este punto que hemos localizado el origen y hemos sugerido los remedios para acabar con el problema, algunos de vosotros puede que estéis esperando que os cite una serie de plantas o alimentos para tomar y quitar el mal aliento.
que si el mentol, que si la clorofila, que si tomar un melocotón antes de las comidas, etcétera, etcétera. Pues no, no lo voy a hacer. Y os digo por qué. Porque me preocupáis y os aprecio. Mirad, para mí lo más fácil sería hacer como todo el mundo. Tómate un trozo de menta, enjuágate la boca con bicarbonato, hazte una infusión de salvia y un largo etcétera que sí, que yo no digo que funcione, pero ¿de qué sirve? Si no atajamos el origen, no acabamos con el problema, simplemente lo enmascaramos. Si se nos estropea la nevera y se pudre la carne dentro y huele mal, ¿qué hacemos? ¿Abrimos la nevera? ¿Echamos un desodorante y cerramos la puerta hasta que vuelva a oler y volvemos a echar otra vez otro ambientador? ¿O qué hacemos? En vez de tirar de ambientador, ¿no sería mejor buscar dónde está la carne estropeada dentro del frigorífico, sacarla y limpiarlo? Yo creo que esa es la solución. Esto es como si se buscaran soluciones para las goteras del tejado y te dijeran cómo acabar con la gotera en el tejado. Instrucciones: coge un cubo grande, mejor de plástico, colócalo debajo de la gotera. Cuando esté lleno, retirar y poner otro. Ay, no sé, a mí me dan esta solución y diría, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es ridículo. Pues esto es lo que se ve en la mayoría de los sitios. Si te huele la boca, te tomas clorofila. O si no, te haces una infusión de sal. Oiga, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo cuando tengo una gotera en el tejado, no pongo un cubo. Lo que me dicen es cómo cambiar la teja y poner tela asfáltica. Porque por muchos cubos que pongas, siempre se llenará el cubo. Si no reparas el tejado a tiempo, este se pudrirá y se os caerá encima. Esto es lo mismo. En condiciones normales, una persona no tiene por qué tener halitosis. No. Una persona perfectamente sana no tiene mal aliento. El mal aliento es síntoma de algo y habrá que saber de qué. Puede ser una tontería, pero si no se investiga, puede causar daños mayores. El aliento es una luz roja que se enciende cuando algo falla. Y cuando se enciende la luz de avería de los frenos del coche, ¿qué haces? ¿Vas al taller o pones una pegatina encima para no verlo? Porque que te digan, te huele aliento, toma clorofila, es para mí poner una pegatina encima de la luz de advertencia. Si te huele el aliento por placa bacteriana y lo camuflas con mentol, perderás los dientes. Si te huele el aliento a amoníaco y te tomas una infusión de salvia, posiblemente desconozcas que tienes un fallo renal. Un aliento con fuerte olor afrutado indica que puedes tener cetoacidosis, un síntoma de diabetes. Un aliento que pueda tener un cierto tufo fecal está diciendo que tienes una obstrucción intestinal. Por eso me niego a deciros cosas que camuflen el olor, que es lo que podéis encontrar en cualquier sitio y lo podéis buscar fuera de esta página. Yo, por responsabilidad, lo que quiero es que busquéis el origen. Y aquí os he dado unas piezas claves para trabajar en ese sentido y poneros manos a la obra. Y si no dais con el problema, me consultáis. Y si no, es muy fácil. Se va al médico y sin ningún problema se dice, doctor, me huele el aliento. ¿Por qué? No hay nada que justifique un mal aliento que perdure en el tiempo. Es cierto que el tabaco y el alcohol producen mal aliento, pero se distingue perfectamente del resto de los olores. En ese caso, tabaco y alcohol, está justificado usar mentol, clorofila en chicles, caramelos, láminas o lo que queráis. Pero son casos que todo el mundo sabe por qué es. Pero para el resto, lo que hay que hacer es buscar el origen y combatirlo, acabar con él. No solamente os quitaréis el problema para siempre. Es que fijaros que más allá de que yo tome clorofila, a mí no me va a quitar el mal olor, me lo va a enmascarar. Pero si yo sé que es causado por una placa bacteriana y me la quitan
Nunca más tendré que buscar remedios porque lo tendré solucionado de por vida. Y lo mejor aún, nos curaremos en salud. Nunca, mejor dicho. Huir de los remedios fáciles y poneros manos a la obra, que no es para tanto. Nada más, os agradezco vuestra atención y os animo a que os suscribáis, como siempre, aquí, al Arrecife.